Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria. Es muy importante tener una conversación continua con el Señor. Y sea cual sea tu método de devocional en la mañana, que debe estar acompañado de oración, de meditación, pero sobre todo de la palabra de Dios, porque no hay otra forma en cómo Dios nos habla en estos tiempos que vivimos, que somos los tiempos del Espíritu Santo. El Señor se fue, murió por nosotros en la cruz, está sentado a la diestra del Padre y volverá por nosotros. Pero cuando se fue dijo muy claro que nos dejaba algo mejor, que era su Santo Espíritu, nuestro Consolador. Por eso las Sagradas Escrituras están inspiradas en Él, en el Espíritu Santo. Continuamos nuestra lectura diaria pidiéndole al Señor que les pueda dar esa sed y esa hambre de leerla, de meditar en ella, de practicarla, de obedecer, de que el Espíritu Santo nos hable por medio de esta carta donde estamos, que es Pablo escribiéndole la carta de los Romanos, que vivía conflictos y problemas muy parecidos a los que vive la iglesia actual, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un templo, no es un lugar, no es una organización. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos una iglesia en movimiento, somos el cuerpo de Cristo, cada uno con diferentes funciones y diferentes llamados. Y en ese tiempo la iglesia estaba también enfrentando diferentes problemas, por el cual esta carta nos puede hablar mucho. Romanos capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera porque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con lo nuevo poder que Él nos da en el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Conflicto con el pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechado la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo no tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado,
Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. El poder del pecado es una reflexión que deberíamos hacer todos los días y no se nos debería olvidar. Estos versículos, específicamente el 19 y el 20, que nos hablan que los humanos somos criaturas pecaminosas, pecadoras, es nuestra carne, es natural, así nos hicieron, y no hay forma de eludir esa verdad. Sin embargo, hay una parte de nuestro ser interno que desea las cosas de Dios porque Él nos creó y anhela estar de acuerdo con su buena y perfecta voluntad. Con todo, a pesar de nuestras mejores intenciones, el pecado a menudo se impone. Y yo te pido esta mañana que pauses y te examines, nos examinemos, porque pecamos diariamente. Esto es cierto aún en el caso del escritor de esta carta, de Pablo, quien nos expresa: y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces meditemos qué recurso se puede tener en contra de pecados que son más fuertes que nuestra voluntad. En nuestra propia fuerza, la verdad es que ninguno. Y espero que esta mañana te quede eso claro. En nuestra fuerza, ninguno. En nuestra fuerza no tendremos ningún recurso, en nuestra fuerza no seremos capaces, en nuestra fuerza somos inadecuados y somos caídos. Pero podemos obtener la victoria sobre los mismos por medio de Jesucristo. Y esto es poderoso y lo acabamos de estudiar. Una vez recibimos a Jesús, tenemos el poder y la autoridad de combatir el pecado. Primero, ser libre de no elegirlo, saber y tener conciencia de que ya existe y nos puede dominar. Y segundo, mediante su Espíritu podemos crecer en carácter para hacer lo que el Espíritu nos dice, lo que le agrada al Señor, y combatir esa lucha contra el pecado. El Espíritu Santo de Dios, de manera misericordiosa, nos libera de la ley del pecado y de la muerte que trae el pecado, y nos capacita para llevar una vida santa. Es por eso que diariamente tenemos que luchar con eliminar y combatir esas cosas que nos hacen nuestra carne más fuerte, que nos vuelven más propensos al pecado. De pronto unas amistades, de pronto las cosas que estás viendo en televisión, la música, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. Hay amistades que te pueden alejar de Dios y fortalecer tu carne y debilitar tu espíritu, porque te llevan a lugares donde no tienes que estar, porque tienen conversaciones que no tienes que escuchar. Pero ¿qué tal si nos levantamos en la mañana dispuestos a escuchar solo lo que le agrada a Dios, a leer las Escrituras, a ver de pronto alguna serie en televisión que te edifica, que te trae algo bueno? Los lugares de esparcimiento y de entretenimiento, Dios ama que estemos felices, que vivamos nuestras emociones a plenitud, que las procesemos, las buenas y las malas, Él nos las regala. Pero Él también nos dice que debemos llevarle todo aquello, todo pensamiento cautivo a Él, todo pensamiento que nos pueda apartar de Él. Esta mañana, Señor, te pedimos eso. Te pedimos que nos des conciencia del pecado y de su poder, que nos llenes de fortaleza y de convicción, que nuestra fe se intensifique, se aumente, crezca, que podamos ser conscientes que seguirte a ti nos llena de fortaleza, que tú ya vives y moras dentro de nosotros, pero que somos nosotros quienes tenemos que caminar todos los días a anhelar tener una intimidad contigo y por ende alejarnos del pecado y matar esta naturaleza pecaminosa que nos puede controlar y dominar. Gracias, Señor, porque en ti, solo en ti, encontramos el poder, la capacidad y la autoridad de estar fuertes y de seguir caminando este camino de la vida, este proceso de santificación hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Bendice la entrada y la salida de todas las personas que están escuchando este devocional y llénanos de fortaleza. En Cristo Jesús. Amén.